De este día es: el yugo produce vitalidad. El yugo produce vitalidad. Y si quiere, agréguele el yugo del Señor, para que no quede genérico, pero podría ser mejor así. El yugo del Señor produce vitalidad. Significa nuevas fuerzas, significa renovarnos, significa ir en el reposo de la presencia de la gloria de Dios. El yugo produce vitalidad. Amén. Bueno, yo tengo testimonios de personas que encontraron vitalidad para su vida en diferentes condiciones y situaciones. Y empiezo con un testimonio antes de leer un par de textos. Seguramente algunos de ustedes identifican un actor famoso de Hollywood en los Estados Unidos. ¿Cuántos han oído hablar o han visto de pronto alguna película del actor que se llama Harrison Ford? ¿Cuántos? Sí, Harrison Ford es famoso. Es famoso además no solamente porque ha sido buen actor, sino también él es pupuchurro. Es un hombre muy, dicen handsome man. Es un hombre muy querido, muy simpático, Harrison Ford. Él es piloto también. Hace poco tuvo un percance con un avión bimotor que parece que tuvo una falla y estaba cayendo, pero gracias a Dios no murió, sino que fue recogido ileso. Así que Harrison Ford. Bueno, déjenme contarles algo de Harrison Ford. Creo que tiene una suma mayor a la que voy a mencionar. Por supuesto que ya tiene mucha más plata, pero cuando había ganado ya como actor de películas más de 2.500 millones de dólares. ¿Sí? En el momento en que tenía más de 2.500 millones de dólares, dijo: soy un hombre que tengo esta cantidad de dinero, dice, y declaró después de afirmar la suma, más de 2.500 millones de dólares, dijo lo siguiente, voy a leer entre comillas: usted solamente desea lo que no ha podido alcanzar. Usted, dijo Harrison Ford, desea solamente lo que no ha podido alcanzar. Y la pregunta vino atropellada inmediatamente de los periodistas, especialmente uno de ellos. En el periodismo hay que ser muy rápido y sagaz para hacer buenas entrevistas, las preguntas rápidas. Y un periodista le dice: Harrison, ¿y usted que ha ganado más de 2.500 millones de dólares y tiene mansiones, propiedades y vehículos, todo lo que quiera, qué es lo que no ha podido alcanzar? Le preguntaron: ¿qué es lo que no ha podido alcanzar después de semejante suma? Porque usted dice que uno solamente desea lo que no ha podido alcanzar. Y Harrison Ford contestó con una sola palabra. Dijo: paz, paz, paz. ¿Qué es lo que no ha podido alcanzar? Paz. Multitudes seguramente se llevaron las manos a la cabeza y dijeron: este hombre, con esa fortuna inmensa en dólares, dice que solamente desea lo que no ha podido alcanzar. Algunos a lo mejor pensaron el reino de una nación o algún logro económico muchísimo mayor, más grande, y él dijo: paz. Era lo que no había podido alcanzar. Y uno piensa también, ¿y cuánta gente se mata el alma y se desnariza y trabaja como un burro para conseguir
un carrito modesto, una casita o un apartamentico. Y el sueño es, ay Dios, si yo pudiera, dicen algunos, comerme unos buenos langostinos, pero es que ese plato es tan caro, ¿cómo tendría de paz? Otros dicen, yo pudiera tener una mansión con piscina y jacuzzi y con un buen sauna y unas buenas canchas deportivas, ¿cómo tendría de paz? Ay, Diosito, ayúdame. Tú sabes que ahí sí sería yo realmente feliz. Pero al oír un hombre de estos que ha tenido todo eso, mansiones, avión, 2.500 millones de activos en efectivo, casas, y todavía no tiene paz, entonces yo desanimo a todos y les digo, no sigan luchando tanto por alcanzar cosas, fortunas económicas en el mundo, porque usted no va a tener paz. Va a tener todo eso, va a disfrutar un vehículo último modelo y de una gama alta, pero paz no la va a tener. Solamente tenemos paz, dice la Biblia, paz para con Dios. Eso nos dice la Sagrada Escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la paz, del yugo del Señor. Él habló de un yugo. Bueno, vamos a especificar lo que significa un yugo, pero le invito, le animo para que miremos San Mateo, el capítulo 11. Mateo, el capítulo 11. Este es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Yo creo que casi ningún cristiano desconoce este versículo, pero pocos mantienen la expectativa de que es así que se consigue la paz. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Estos eran los tractores de la antigüedad. Los que llevaban el yugo eran los tractores. ¿Alguien sabe cuál era el tractor en los tiempos de Jesús? Y aún yo alcancé a conocer tractores de esos cuando estaba niño. ¿Quiénes eran? Los bueyes, sí señor. Los tractores, los que ayudaban al granjero, al cultivador, al campesino. Los bueyes. Poner el yugo encima, una trama de madera forjada, bien hechecita, y normalmente era un par de bueyes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, se nos habla, por ejemplo, de Elías y también de Eliseo, y que Eliseo era un campesino que manejaba un tractor. Y dice que era una yunta de bueyes. Al par de bueyes se les llamaba yunta. O sea, yuntas que lo juntaban. Por eso se dice yunta. Una junta de bueyes, los ponían dos. Y la Biblia dice que el profeta Eliseo iba ahí, manejando su tractor. Normalmente en campos inmensos de cultivo se utilizaban varias o muchas yuntas de bueyes, y la Biblia dice que Eliseo era último de la yunta de bueyes. Iban ahí todos, uno detrás de otro, de otro, de otro, y Eliseo, dice la Biblia, que era el último que llevaba la yunta de bueyes. Así que Eliseo era, en términos modernos, un tractorista. Cuando yo estudié en mi seminario bíblico, que les he contado, cerca de Medellín, más o menos, Cristalina se llamaba Antioquia, allí había un poderoso tractor. Imagínense, 1967, pero era un poderoso tractor. Oiga, y todavía he visto de ese tipo de tractor viejo,
una marca Ford. Bueno, no estoy haciendo propaganda, pero era un tractor Ford y lo utilizábamos. Una vez yo estaba sin mucha experiencia molestando con el tractor. Nos dieron clases de tractorismo y una de ellas era bajar la caja del aparato de 11 o 12 cambios y volverla a armar. Y enseñaban a los estudiantes a manejar el tractor. Como yo era uno de los más jovencitos, no me habían enseñado porque yo estaba muy joven, era casi un niño, y tomé el tractor y estuve molestando. Íbamos primero era el campo de fútbol, pero al terminar el campo de fútbol había una colina descendiente y abajo había una represa. ¡Ay, Señor! Se me salieron las llantas de uno de los lados por el borde de la colina y nomás pienso que si hubiera dado un bote me aplasta el aparato o termino ahogándome por allá. Pero me acordaba allá en mi seminario de Eliseo, de los tractores de la época de Eliseo con su yunta de bueyes, y dice que Elías le hizo un llamado y él dejó la yunta de bueyes porque Elías le arrojó un manto. Era el manto de la unción, era la capa. Dos cosas identificaban a los profetas en aquel tiempo: era un cayado, era un cetro del profeta, y un manto que en el Antiguo Testamento se llama el manto velloso, que era de animalitos que lo curtían, y el profeta era distinguido por esos dos aspectos. Era un báculo, una especie de vara, un báculo, y entonces le arrojó la capa y le pidió que lo siguiera y que se fuera al ministerio. Y entonces Eliseo, dejando la yunta de bueyes, se fue. Había encontrado otro yugo. Recuerde que el yugo era el que sometía a los bueyes. Otro yugo del cual el Señor, acabamos de leer aquí en el versículo 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero la paradoja de Cristo es que el yugo de Él no es un yugo opresor para someter con angustia y con dolor, porque eso era lo que hacían los yugos: someter a los pobres bueyes y obligarlos a agacharse y obligarlos a arar. Ellos llevaban ese arnés y llevaban ese aparato ahí, esa máquina que tenía unos ganchos que se anclaban en el suelo del campesino y los obligaba a arar. La paradoja del Señor es, dice Él, que el yugo de Él, en lugar de ser opresor, es liberador. En lugar de producir cansancio, los pobres bueyes, imagínense, arando todo un día a veces, esos animales terminaban rendidos. He oído que todavía en algunos lugares de países árabes y Palestina utilizan bueyes, eso dicen. En algunos lugares, supongo que donde hay mucha pobreza y no tienen tractores, puede ser. Bueno, el asunto es que el yugo dice que el Señor de Él no oprime, libera. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. En lugar de fatigar, de cansar, de someter con dolor, el yugo del Señor sí somete, pero con amor. Y en lugar de producir cansancio y fatiga, produce descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A mí antes, les digo sinceramente, jovencito, no me gustaba la figura del yugo, porque yo dije, pero pues ¿cómo así? Un yugo lo que produce es dolor y fatiga y cansancio. No me gustaba, pero era porque no tenía la revelación del Espíritu Santo para entender que cuando nos sometemos a la mano y el amor del Señor, el secreto, la paradoja, se convierte en una realidad, y es que eso nos produce descanso. Y que nuestros deseos, ambiciones y cosas personales son las que nos dañan y nos producen fatiga. Ya hemos leído ahí, por ejemplo, hoy la historia de Harrison Ford, pero déjeme decirle que hay otras personas
que también han experimentado y tienen testimonio en su vida del descanso del Señor. Por ejemplo, este que dice: solo experimenté descanso para mi alma cuando vine a Jesús y le escuché decir al Mesías: venid a mí. Y este hombre, un famoso también de los Estados Unidos, dijo: Jesucristo dijo venid a mí. Él no dijo vengan al teatro. Él no dijo vengan al cine para hallar descanso. Él no dijo vengan a la cancha deportiva, etcétera. Él no dijo vengan a Miami o vayan a Cartagena. Él dijo venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Nicolas Cage, uno de los famosos hombres de Dios, Nicolas Cage, y agregó lo siguiente. Él dijo: yo creo que hay un hueco en el alma en su momento. Ahora, hago un paréntesis antes de seguir. Yo creo que hoy también hay un hueco, y ese hueco sigue y tal vez es peor. Pero él dijo lo siguiente: yo creo que hay un hueco en el alma de mi generación, y eso es muy inherente y propio al sueño americano. American Dream, el sueño americano. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, déjeme decirle que muchas personas creen que esa palabra American Dream o sueño americano es para los latinos, para los asiáticos, para la gente de África. Y dicen el sueño americano, pasar por el hueco, meterse de ilegales, pero llegar allá, dicen muchos, el sueño americano. Pero permítame decirle que dentro de la misma gente nativa de los Estados Unidos, también muchos hablan de su sueño americano. ¿Quiénes hablan? Normalmente los que no tienen mucho dinero, los pobres, porque también hay pobreza de nativos en los Estados Unidos. También hay personas con necesidades enormes y que muchos quieren gozar el American Dream. El sueño americano es ser como Harrison Ford, tener más de 2.500 millones de dólares, un buen avión, mansiones, viajes y todo eso. Pues también hay personas allá que quieren vivir mejor, y el sueño americano es llegar a ser una persona acaudalada, acomodado y ojalá famoso. Ahí se les llena todo. En este momento está muy de moda los American Dreamers, que son los pobres niños jovencitos que o llegaron bebés o nacieron allá, pero son hijos de inmigrantes que posiblemente están de manera ilegal. American Dreamers. Y el presidente actual de los Estados Unidos ha hablado acerca de eso y dice que no deben decir esa palabra, que no son American Dreamers, que no los suavicen tanto. Él está bien en una posición fuerte. Pues Nicolas Cage dijo que la generación de su momento tenía un vacío, un hueco, que era del sueño americano. ¿Qué haremos?, dijo él. ¿A dónde vamos a ir? Y entonces estaba pensando en ese vacío que algunas veces ustedes me han oído predicar, que los filósofos existencialistas llamaban el vacío cósmico, que no lo llenan con nada. Drogas, heroína, cocaína, marihuana, licor, una vida pervertida y disoluta moralmente, y tantas otras cosas más que muchos han probado y terminan muertos con una sobredosis o asesinados o cualquier otra cosa, o se han suicidado. Bueno, ese hueco el Señor Jesús dice que Él lo puede llenar. Él dice lo siguiente: y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice que solo Él puede dar el descanso para el alma de la persona. Ese hueco, por ser del alma, es un hueco espiritual. El vacío cósmico no es un vacío físico como el vacío del estómago cuando usted tiene agonía de hambre. Algunas veces me acuerdo
la abuelita, mi mami, me decía: ay, mijo, vámonos a almorzar ya que tengo una agonía. Cuando yo oía decir agonía, yo sabía que era la agonía de hambre. Y usted que ha seguramente vivido momentos así porque tenía mucho trabajo y se le fueron las horas y no ha podido almorzar todavía, y usted tiene una agonía. El hueco del alma es una agonía, pero no es una agonía que llenamos ni con millones, ni con comidas, ni con nada de eso. El hueco del alma es algo espiritual que solamente Cristo puede llenar. Él dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora usted dirá: ¿por qué estamos dando esta predicación hoy? Porque es que nos han convertido en una sociedad de consumo, nos han lavado el cerebro haciéndonos creer que solamente con lo material podemos ser felices. Y la respuesta es: esa es una partecita, pero el vacío del alma no. Y yo, como publicista, muchas veces vi, y en nuestra agencia de publicidad que tuvimos, yo era el copy, no era el creativo de los lemas y todo. Y yo me sentía muy mal como cristiano cuando estaba tratando de hacer publicidad de un producto, atribuyéndole ciertas cualidades que realmente el producto no tenía, solamente para que el cliente pudiera vender y llenarse sus bolsillos y nosotros tener más clientes. Realmente, les digo con sinceridad, no fui capaz de promover algo, lo que se llama hoy una falsa publicidad o publicidad engañosa. Pero hoy día nos han lavado el cerebro y nos han metido la idea de una sociedad de consumo, que si no tenemos tal cosa no podemos ser felices. Y entonces, en la competencia recuerdo que había una publicidad que decía: la casa de sus sueños, decía así, para que su hogar pueda ser feliz. Entonces estaban asociando una urbanización, un conjunto donde vendían casas y le decían: para que su hogar pueda ser feliz. Esa es una mentira. Esa es una venta económica, lavando el cerebro, haciéndole creer a la persona que solamente su hogar va a ser feliz cuando logren comprar la casa. Es la sociedad de consumo. Entonces nos han metido muchísimo ideas de esas, que solamente vamos a ser felices cuando alcancemos algo. Y por eso nuestro mensaje de hoy de Cristo debe ser, primero, para nuestra vida. Sí, qué bueno poder estrenar, claro, es una satisfacción agradable comprar tal cosita o aquella, no quitamos eso, gloria a Dios. Pero ojo, atención, no vamos a reemplazar el hueco del vacío de Dios en nuestras vidas con cosas materiales. Eso sí es muy importante que el Hijo de Dios lo tenga en cuenta. Disfrute su casa nueva, disfrute su abrigo nuevo. ¿Por qué no? Yo también me siento contento. A mí me regalan un vestido y me pongo muy feliz, zapatos nuevos, qué alegría. Pero hay que tener en cuenta, ojo, la verdadera paz no se consigue con cosas materiales. Cuidado. Y cuidado con la educación que le damos a los niños, a los hijos de hoy. Porque muchos niños se están levantando con la idea que ellos van a ser absolutamente felices con todo lo material y nada más que con lo material. Esa es la diferencia, ¿no? Y nada más que con lo material. Cuidado. No vamos a educar a nuestros hijos así. Hay que decirles: mire, gracias a Dios, y ojalá podamos tener esto nuevo y esto de tal marca, gracias a Dios, pero hijito, hijita, tú solamente vas a ser absolutamente feliz toda la vida si tú le permites a Cristo entrar en tu corazón. Si tú dejas que el yugo suave, delicioso del Señor, si tú te sometes al Señor, Él te va a liberar de angustias, de dolor, de preocupación, de ansiedad. Porque tú puedes llegar a ser un Harrison Ford con toda esa fortuna y sin embargo ser una persona infeliz y hasta llegar a suicidarte.
y hasta llegar a convertirte en un adicto o adicta a las drogas y morir así, porque la verdadera paz y tranquilidad y reposo solamente la da el Señor. Esa es la primera parte. La segunda, tenemos que reevaluar nuestro mensaje, nuestro evangelismo, nuestra predicación. Tenemos que relavarle, hablamos de lavar el cerebro, relavar el corazón de la persona que no conoce a Cristo. Relavarlo es quitarle toda esa suciedad y todo ese lavado de cerebro de sociedad consumista y darle el evangelio del Señor. Mire, porque es que hay muchos que no son cristianos y no aceptan la palabra de Dios porque ellos no quieren oír nada celestial. Ellos dicen, no, a mí no me hable de eso. Mire, nosotros necesitamos, y esos son los lemas de los políticos de hoy, nosotros lo que necesitamos es una sociedad por el hombre y para el hombre, nada más. Necesitamos es buen empleo, necesitamos es buena comida, necesitamos, y lo que piensan es el humanismo. El mensaje de hoy es el humanismo y el neohumanismo, que la gente solamente hable y es un mensaje social y humanístico, y lo dejan ahí. Y usted ve, por ejemplo, los candidatos y candidatas populistas, que llaman hoy, es un término acuñado ahí en la política, los populistas hablan de la tranquilidad, de la paz del hombre, del consumo, de la atención, de levantar la calidad de la vida, de no molestarle la vida a la gente. No importa si tú eres un homosexual, no importa si tú eres esto o aquello. Y hay un concepto, está tan corrompido todo, las instituciones educativas, la misma política, que por ejemplo esta semana anterior vi un titular grande en el periódico Tiempo que decía algo así como: anímese, de manera honesta usted también puede llegar a ser senador. El solo título, voy a ver si lo saco y lo ponemos en la cartelera: de manera honesta usted también puede llegar a ser senador, que significa cómo será la corrupción y la vagabundería. Y más o menos daban un porcentaje, la mayoría, del 90% para arriba, llegan a ser senadores de manera corrompida. Pero anímese, de manera honesta usted también puede llegar. Como quien dice, usted es la excepción. Hay tanta maldad y tanta corrupción que el que llegue a ser honesto es la excepción. Repito, hay tanta maldad y tanta corrupción que el que gane siendo honesto es la excepción. ¿Cómo estaremos, mis amados? Y eso sin contar con otras cosas por ahí que estábamos mirando con Elenita, de la visión que tienen de afuera la gente que no es cristiana de los cristianos dentro. Y por lo menos dos notables decían: están fraccionados, están muy divididos, son una isla aparte. O sea, los cristianos, la gente de afuera se da cuenta y lo dicen: están fraccionados, divididos. ¿Por qué están divididos? Por la arrogancia. Por eso tenemos que, estoy diciendo hoy, reevaluar el mensaje, reevaluar el evangelismo y relavar el cerebro y el corazón. El corazón solamente puede ser limpio con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuando nos sometemos a Él, nuestros principios cambian, nuestros valores cambian, nuestra manera de pensar cambia. Ya no somos materialistas, porque una persona cristiana puede caer en esa trampa de dejarse lavar el cerebro y creer que lo material es lo que produce la paz y la tranquilidad espiritual. Bien, entonces vamos concluyendo hoy. La Biblia nos dice, Jesús declaró: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí creo que viene otro factor fundamental, importantísimo. La llave que abre la puerta a esa bendición del descanso
La llave que la abre es esta. El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo cuesta eso? Hoy hay tanta arrogancia, hay tanta soberbia, hay tanta autosuficiencia. Es uno de los problemas. Pensamos que el carácter del ser humano es lo peor, es el cáncer espiritual que está haciendo metástasis a todas las áreas de su vida. Sí, la arrogancia, la autosuficiencia, el mal carácter, el querer siempre ser primero, el autorreconocimiento. Estos días estaba leyendo otra vez uno de los psiquiatras no cristiano que decía que en gran medida parte de la autoestima de los niños y jovencitos de hoy, y era por eso que se volvían extravagantes, haciendo cosas extravagantes, el Facebook, haciendo cosas extravagantes, semidesnudándose, haciendo pataletas, sacar videos y cosas de esas, que porque en gran medida su autoestima estaba medida por la cantidad de me gusta o de likes que otros le dieran. Y algunos o algunas tienen una vida infeliz, miserable, pero las extravagancias que hacen les da mucho me gusta. Y entonces en ese sentido miden su propia autoestima. Si hay poquitos me gusta, entonces dicen los psiquiatras, se deprimen. Imagínense, se deprimen. Y algunos se vuelven, ¿cómo dicen, Pilar? Youtuber, ¿no? Los youtubers y las youtubers que dicen tonterías, bobadas, cosas estúpidas, ridículas. Pero como hay otros tontos, estúpidos y ridículos igual que ellos o ellas, le dan me gusta, me gusta, me gusta. Y los influencian, dice Pilar, sí. Bueno, lo decimos porque es que conocemos con Pilar una persona que tiene, hay unos youtubers, hombres y mujeres, que los utilizan agencias de ventas y de productos, que como saben que tienen tanta audiencia, entonces los contratan para exhibir, por ejemplo, una prenda o algo así. Pero bueno, el asunto es este, que hoy día la gente está viviendo una vida muy rutinaria, falsa. Los jovencitos y niñas del me gusta o no me gusta. Y entonces se duelen y se sienten si no le gusta. Y viven de eso. Y a veces en el campo cristiano, por ejemplo, también se hacen comentarios ácidos, bien fuertes, hablando del pecado, hablando de la maldad, del odio, de la violencia contra la esposa o el esposo, y no aparece ningún me gusta. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que hizo mucho buen efecto, porque no me gusta. Así que no se atribuye o no depende de cuántos me gusta o no me gusta, pero esto que dice el Señor aquí, de aprender a ser sencillos, humildes, mansos, es la llave que abre la puerta y es la cabeza inclinada para que me pongan el yugo. Vi realmente, y fue interesante, el caso me gustó, de una vaca. Es una amiga que conocimos en el viaje que nos pagaron nuestros hijos a Europa con Elenita hace unos años de aniversario de matrimonio. Y ella es ganadera, es una muchacha que parece que tiene mucho dinero, algo así. Bueno, allá en México. Y ella puso un video interesante donde había una carreta cargada y había unos tramos allí y estaba reposando los tramos sobre un soporte y la vaca vino por encima de los tramos y no estaban muy altos, levantó una pata, levantó la otra pata y luego las patas de adelante y llegó y se agachó el animal y se metió por debajo entre las dos tramos de la carreta en un arnés como de cuero que había ahí.
Y era una vaca de esas cachonas así, no sé qué raza será, pero de cachos bien largos y bien. Y el animalito se metió ahí en medio de esa carreta y luego metió su cabecita, y cuando sintió que las fajas de madera, de cuero, estaban enganchadas en sus cachos y encima de la cabeza, ella se levantó, los tramos se levantaron y la vaca comenzó a caminar con la carreta y a llevar la carga que llevaba ahí. ¡Wow! Yo dije, este animal parece que lo entrenaron muy bien, la vaca. Yo no sé, vaca, novilla o qué sería. Pero cuando vi eso, dije, ¡ay, Señor! Y me acordé del pasaje que estamos predicando hoy. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dije, Señor, cuando vi ese animalito, realmente me conmoví. Humanamente dije, Dios, Señor, yo quiero ser así. A veces somos tan rebeldes, a veces huimos al yugo del Señor, que yo quiero meter mi cabeza por debajo de los tramos de la carreta y hacer lo que tengo que hacer. Y ahí iba el animalito. Por allá apareció un hombre más adelante, parecía que ya estaba entrenada y lo estaba esperando, la estaba esperando al animalito. Bueno, la llave que abre el yugo del Señor es mansedumbre, humildad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero en el día de hoy, al concluir, recordar esto: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa? Que las cargas pesadas de la carreta de la vida son así cuando las llevamos en nuestra fuerza y no en la fuerza de Dios. Que las cargas de la vida son angustiantes y producen hasta dolor y lágrimas. Las cargas espirituales, las económicas y hasta las enfermedades y ciertas cosas son muy angustiantes o angustiosas cuando las llevamos en nuestra propia cuenta, porque mi yugo es fácil. Versículo 30 de Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero hacer énfasis aquí al concluir en la palabra fácil. La palabra fácil aquí en el original es Crestos, que significa, mi yugo es fácil, oiga, Crestos del griego, que significa agradable, bueno, confortable, cómodo y servible. Agradable, confortable, cómodo y servible. Miren, hay algo que con el tiempo uno va descubriendo, personalmente me ha sucedido a mí, que cuando uno le sirve a Dios o le sirve en alguna cosita a alguien, cuando uno no tiene el yugo de Cristo, dice, tener que hacer tal cosa, tener que ayudarle, tener que ir, tener que cualquier cosa, y se vuelve algo, como dicen en términos populares, coloquiales, que jartera. O sea, qué aburrimiento tener que hacer eso. Pero cuando uno tiene el yugo del Señor, dice, lo quiero hacer, lo voy a hacer, le voy a hacer el favor, le voy a servir, lo hago, voy a ir. Y el solo hecho de ver la satisfacción en la cara de otra persona por algo, así no sea muy grande o muy pequeño que hagamos, el solo hecho de ver la satisfacción ya es un premio de Dios. Y uno dice, ay Dios, qué lindo, quiero verle otra vez feliz, quiero verle, en fin. Entonces el yugo es fácil, bueno, agradable, Crestos, confortable y servible. El servicio al Señor no aburre. El servicio al Señor no enfada. El servicio al Señor no enoja. El servicio al Señor e incluso a otros no cansa. Cuando usted tiene ese don del servicio, es porque usted se puso el yugo del Señor sobre su cabeza y las cosas resultan para nuestra vida fáciles, fáciles. Y le dejo esta joyita, Primera de Pedro,
el capítulo 5 y el versículo 7. Amén. Primera de Pedro 5, 7. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra, este es otro versículo famoso, ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra paradoja. Si nos ponemos el yugo del Señor, lo que antes era gravoso, difícil, cansón, entonces descubrimos que el Señor nos ayuda a llevar la carga, echando toda vuestra ansiedad. En el griego es merimma, toda la ansiedad sobre Él. ¿Y sabe qué significa merimma o ansiedad aquí? Dice, angustia anticipada de lo que no ha sucedido. ¡Qué tremendo! Que Dios dice, oiga, ¿y usted por qué se angustia de lo que todavía no ha pasado? Ay, es que Señor, lo que sucede es que yo voy a quebrar, a mí me va a ir mal, a mí no me abren la puerta, a mí no me van a recibir, yo no voy a obtener dinero, jamás lograré tal cosa. Ese es el merimma que hay aquí, echando toda vuestra angustia anticipada. Ansiedad, lo estoy traduciendo del original. Echando toda vuestra angustia anticipada de lo que todavía no ha llegado sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O digámoslo así, echando toda vuestra preocupación. Y no es fácil. A los pastores también nos puede suceder de llegar a enredarnos y preocupación, para mí mismo se enciende ¡pic! El bombillito. Hay un clic. Hay un switch del Espíritu Santo que cuando uno trata de preocuparse, ahí mismo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da el clic y le dice, ojo, el Espíritu Santo le dice, ojo, te estás angustiando, merimma, anticipadamente, te estás angustiando de lo que no ha sucedido. ¿Por qué te asustas? Entonces Dios dice, echando toda vuestra ansiedad o preocupación o angustia anticipada de lo que no ha sucedido. Ahora cada vez que yo leo Primera de Pedro 5:7, lo leo así, echando toda vuestra angustia anticipada sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay alguien preocupado? ¿Hay alguien angustiado? ¿Hay alguien ansioso del futuro, de lo que no ha pasado? ¡Clic! Echando toda vuestra angustia anticipada o temor anticipado de lo que no ha sucedido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Merece el Señor un lindo aplauso. Amén.